1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, verso 2 del capítulo 9, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mi amado hermano y hermana y amigo, entendamos que cuando los discípulos de Jesús le hacen referencia, ¿sí?, asociando en este caso la ceguera de ese hombre con el pecado, había marcado en el Antiguo Testamento una maldición en sí misma para todos aquellos que de alguna manera vivían en enfermedades. Y yo quisiera compartir, mi amado hermano, en esta hora lo que nos dice la Escritura con respecto a este suceso. Acompáñeme al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28. Libro de Deuteronomio, capítulo número 28. El quinto libro de la Biblia. ¿Lo encontró? Versículo número 15, verso número 15. ¿Ya lo tiene? Hasta el versículo número 22. Leamos pues. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo o te lo hago saber en intimidad hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 16. ¿En qué consistían? Maldito serás tú en la ciudad y maldito también en él. Eso implicaba de que todo hombre que de alguna manera desobedeciera a Dios no podría ser bajo ninguna circunstancia, o no podía obtener bajo ninguna circunstancia la bendición de Dios en todo lo que emprendiera, sea esto en la ciudad o sea también en el campo. Verso número 17. Maldita tu canasta, es decir, los productos que lleves a tu hogar, y tu artesa o tu sartén de amasar. Maldito, dice el verso número 18, el fruto de es decir, tu descendencia, tus hijos, y el fruto también de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Verso 19. Maldito serás en tu entrar, pero también maldito serás en tu salir. Verso número 20. Recuerde que quiero llegar hasta el verso 22. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Verso 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá, dice, de tisis, es decir, tuberculosis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con ayublo, eso significa peste en los sembríos. Y te dice ahí, y te perseguirán hasta que mueras o hasta que perezcas. Mi amado hermano, cuando el pueblo entraba por alguna circunstancia a experimentar este tipo de situaciones de la cual la Biblia lo narra, todos lo asociaban con pecado, todos lo asociaban con maldición.
No era de extrañarse entonces, si retomamos por favor el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, no era de extrañarse que cuando ven a este hombre ciego, dice la Biblia, acompáñenme al versículo número 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego, pero aún dice la Biblia que lo era de nacimiento, había nacido ciego. Que le preguntaron, dice en el verso 2, sus discípulos diciéndole: Rabí, maestro, tú que sabes la ley, tú que sabes las ordenanzas, porque eso era lo que significaba rabí, maestro, tú que sabes la ley al pie de la letra, dinos, ¿qué cosa? Verso 2, ¿quién pecó? ¿Quién cometió la falta? ¿Quién se olvidó de cumplir la ley? ¿Quién pisoteó los mandamientos de Dios? En la familia de este hombre. ¿Acaso le preguntan aún más a él, diciéndole: ¿quién pecó? ¿Este? O a su vez, ¿quién es más? Sus padres. Y mire cómo lo asociaban: para que éste haya nacido. Es decir, Señor, ¿qué castigo ha recibido este hombre por la falta o la gravedad que ha podido hacer? ¿Acaso esta enfermedad, Señor, se debe al castigo, a la mano de Dios, así como lo dice la ley allá en Deuteronomio? Mi querido hermano, mucha gente tiene, este tipo de mal o de prejuicio cuando la calamidad golpea la vida de un hombre. Mucha gente dice: hermano, yo no sé qué le pasará a fulano o a esa persona, pero creo que está en pecado. Dice: pero ¿por qué, hermano, piensa eso? Porque mire, si todo lo que hace le está saliendo mal. Bueno, podría ser que sí, pero también podría ser que no. De hecho, mi querido hermano, he aquí un caso en el cual la Biblia nos va a dar a conocer que lo que había pasado en la vida de este hombre que había nacido ciego de nacimiento, nada tenía que ver con pecado. Yo sé, claro está, que hay pecados que conllevan como consecuencia enfermedades. Claro que sí. Muchas veces las enfermedades o los males que experimentamos están muy ligados al pecado del hombre. Si acaso quiere corroborarlo, acompáñeme a la segunda carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo número 11. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 29 en adelante. Este es un texto que se toma como referencia, cada vez que la iglesia, ¿verdad?, va a cenar. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, el que participa de la cena del Señor de una manera indigna, eso se lo asocia con pecado, con un corazón no arrepentido, sin discernir o sin haber podido llegar a entender ese acto tan santo que involucra, claro está, de nuestra parte un compromiso también de santidad, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿en qué a la verdad está participando? Dice la Biblia: juicio come y bebe para sí. Y como consecuencia, ¿qué produce ese mal? En nuestras vidas, el verso 30 lo declara: por lo cual hay muchos, ¿qué cosa? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, e inclusive muchos están muertos. Mi amado hermano, he aquí un texto revelador en el cual el Señor mismo asocia la enfermedad, la debilidad y hasta la muerte como consecuencia de pecado.
Pero hay enfermedades o situaciones que se pudieran presentar que nada tienen que ver con pecado. Y eso es lo que en esta noche el Evangelio de Juan capítulo 9 así también nos lo da a conocer. A Jesús le preguntan sus discípulos, verso 2, diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo número 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras, y qué importante es esto, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mi amado, esto a mí me trae una gran satisfacción saberlo. Porque puedo entender por la Biblia, puedo entender por la palabra de Dios, que no todo, mi amado hermano, se lo puede primeramente asociar con el pecado. Segundo, hay situaciones y también enfermedades que deben de ser, mi amado hermano, manifestadas en los creyentes también o aún en los incrédulos, para que la gloria de Dios pueda darse a conocer. Muchas veces, mis queridos hermanos, tratamos de buscarle una razón, tratamos de buscarle un origen del por qué tal o cual circunstancia en nuestra vida. Muchas veces tratamos de hallar en nuestra mente una respuesta sensata, lógica, de por qué Dios está permitiendo, ahora que he decidido buscarlo, ahora que he decidido tomar en serio las cosas espirituales, ¿por qué Dios me ha permitido tal o cual circunstancia? Déjame decirte que hay una respuesta bíblica para esa pregunta. Es para que Dios manifieste su poder en medio de tu vida. No todas, mis queridos hermanos, aflicciones se deben o van generadas a consecuencia de pecados. En el versículo número 4 de este capítulo 9 de Juan, nos lo declara el Señor: me es necesario hacer las obras del que me envió. Enfermedades bien pueden ser motivos, sí, de gran, diríamos así, de gran expectativa para nuestro Señor, para poder manifestar su gloria. Mi amado hermano, es verdad, yo sé que no es grato y no es bien recibido ni una prueba ni una enfermedad. Pero cuando tú logras entender que Dios sí puede glorificarse a través de estas cosas, podríamos decir que quedarás mayormente complacido, porque Dios está trabajando por medio de esa aflicción. Mi amado hermano, así como un día un hombre de Dios recibió tanta calamidad, pudo llegar a entender que de Dios habría de recibir tanto lo bueno como también lo malo o lo adverso. Acompáñame por favor al Antiguo Testamento y veamos qué nos dice el libro de Job. En el Antiguo Testamento, Job capítulo número 1, verso número 13 en adelante. Job capítulo número 1, verso 13 en adelante. ¿Lo tienes? Y un día aconteció que sus hijos comían e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, es decir, un grupo de otro sitio, de otra aldea o de otro lugar, acometieron los sabeos
y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y como si fuera poco, verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Diría cualquier hermano: ¡qué tragedia! Si empezó una y parecía que ya terminaba, y ¡pum!, cayó otra. Y queriendo medio sacar la cabeza, y ¡pum!, cayó otra. Y queriendo como sacar la nariz, y ¡plum!, le cayó otra cosa más encima. Y uno rápidamente podría decir en su mente, si no conoce bien la vida o el estilo de vida que se pudiera estar viviendo: ¡uy, es pecador! Está en pecado, por eso es que le ha acontecido todo este mal. Mire que el prejuicio muchas veces sí tiene mucho que ver con este asunto. ¡Uy, hermanito, qué pena! En pecado de estar. Mi amado hermano, a veces el pecado nada tiene que ver con las calamidades. Es el poder de Dios que quiere darse a conocer en medio de nuestras debilidades. La Biblia menciona que luego de esta gran calamidad que vino una tras de otra en continuas ocasiones, Job tuvo, una palabra con respecto a todos estos sucesos. Entonces dice el verso 20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y como todo buen creyente e hijo de Dios, ¿qué hizo? Pataleó, renegó, comenzó a tirar maldición por todos lados. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Adoró. Mi amado hermano, las pruebas que Dios permite que tú experimentes, ¿cómo logran, confrontarte? ¿Reaccionas favorablemente o pierdes la cabeza y le imputas a Dios sin culpabilidad? Mi amado hermano, tú debes de entender que no es necesariamente un castigo lo que Dios permite en nuestra vida cuando Él quiere ejercer su poder en medio de las tribulaciones que Él permite, porque recuérdalo esto, Él permite que sucedan sobre nuestras vidas. La Escritura menciona adicionalmente en el verso 21 que dijo Job en ese modo de adoración: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi amado hermano, cuando retomamos el Evangelio de Juan, luego de habernos enterado positivamente cómo pruebas, turbaciones, enfermedades, crisis, como tú la quieras llamar, vienen a un creyente o vienen sobre un hijo o una hija de Dios que se mantiene en la línea que Dios quiere que caminemos. Luego de habernos enterado de esto, veamos cómo Jesús obra en medio de esa necesidad. En el versículo número 3 del capítulo 9 de Juan, nos declara el Señor: respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Recuerde que Jesús tenía enfrente a alguien que nunca había visto la luz. Amén. Tenía a alguien que por nacimiento nunca había visto la luz. Verso número 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, me imagino que los discípulos de Jesús, muchos de ellos asimilaron las palabras del gran maestro y otros lo han de haber cuestionado. Hay otros que por su propio prejuicio lo han dicho, ese será tu criterio, pero yo creo que sí, verdaderamente algún pecado debe haber cometido. Mi querido hermano, no importa lo que tú puedas llegar a creer, sí, en el sentido de que si alguien está siendo o no castigado, reprendido, corregido o a su vez probado por Dios, algo sí es cierto. Si Jesús, mi querido hermano, rige tu vida, Él te hará pasar el trago amargo que Él mismo permitió que tú experimentaras. Él da la llaga y Él también pone medicina para esa llaga. Amén. Si Él te ha permitido algo, sí, desagradable, experimentar, Él, mi amado hermano, terminará de culminar su obra por medio, sí, de esa circunstancia. El Señor, pues, ahora expuesto delante de este hombre ciego, dice el Señor, dicho esto, escupió en tierra. Y esto es interesante. Sí, recuerde que Jesús nunca se marcó bajo un esquema a la hora de poner en evidencia su poder, su gloria, pero también su soberanía. Amén. Mucha gente dice, hermano, sí, yo quiero que vaya usted a orar. Y yo quiero que usted le ponga la mano. Y yo sé que ahí el Señor se va a mover. ¿Seguro? Recuerde que a Dios nadie lo encasilla a la hora de Él trabajar en nuestras vidas. Si Él quiere utilizar al pastor, pues qué bueno. Si no lo quiere utilizar, mejor. Porque la gloria siempre será de Dios. Amén. Amén. Entiéndalo esto. No es, mi amado hermano, el instrumento el que hace la obra. Es, mi amado hermano, Dios que puede usar a cualquier instrumento el que se va a llevar la gloria. Ahora, los hombres, sí, habían de pronto hasta ese momento experimentado en Jesús muchos milagros y de muchas formas y maneras. Pero aquí el Señor hace algo fuera de lo normal. Porque dice la palabra en el verso número 6 que Jesús escupe en tierra y hace con esa tierra y la saliva de Él hace lodo. Ahora, esto es importantísimo. Como que se hubiese pensado, ya visto desde un trasfondo bíblico, como que si a este hombre a la hora de crearlo, el Señor le iba a poner el toque final para que pudiera en ese muñeco que está haciendo, para que pudiera ver, ponerle la última capa de lodo que le faltaba para que pudiera, sí, recobrar la vista. Mi querido hermano, el Señor dice en su palabra, escupe en tierra y hace lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, ¿a cuánto le gustaría ser sanado así? ¿Seguro? Diría, hermano, qué desagradable. Hubo un hombre que lo mandaron a hacer algo desagradable y ese hombre se negó, pese a que se le había advertido de que si lo hacía habría de recobrar la salud. Acompáñeme, mi querido hermano, al Antiguo Testamento, a la Carta de los Reyes, ¿verdad? Ya como que le suena, ¿verdad? Vayamos con Naamán, mi querido hermano. En la segunda carta a los Reyes,
en el Antiguo Testamento, capítulo número 5. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Verso 8. Para aquellos que no conocen el trasfondo bíblico de este pasaje, simplemente a manera de resumen le digo: Naamán era un general de un ejército sirio. Y ese general había sido de alguna manera un hombre muy distinguido en medio de su ejército y de su nación. El rey de los sirios había enviado por medio de un oficio una carta al rey de Jerusalén, diciéndole que le enviaba a su general, obviamente enfermo, para que en su nación se le dé la sanidad. El rey, cuando recibió la carta, dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso yo soy Dios para poder obrar de esta manera? ¿Acaso yo soy Dios para poder darle la salud a un hombre que esté enfermo? Y el rey asoció esa carta simplemente como un desafío para buscar un pretexto para comenzar una guerra. Pero, gracias a Dios, en esa nación había profeta de Dios. Y ese profeta era un hombre llamado Eliseo. Cuando Eliseo se entera de esto, mi querido hermano va y le manda a decir al rey de Jerusalén que no se preocupara y que le haga enviar ¿a quién? A Naamán, el general del ejército sirio. Ahora, dice el verso número 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso número 10. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué enfermedad era la que tenía este general? Tenía lepra. La lepra, mi amado hermano, había inundado todo su ser. No había lugar en el cuerpo de Naamán que no estuviese corrompido con lepra. Diría cualquiera, tenía, mi querido hermano, llagas, en este caso regadas en todo su cuerpo. La escritura nos dice en el versículo número 11, que luego de que Eliseo le manda a decir, porque él ni siquiera se lo dice personalmente, Naamán, dice en el verso 11, se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, ¿quién? Naamán. Yo decía para mí, saldrá él, es decir, vendrá el profeta, luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, es decir, tocará mis llagas, y ¿qué cosa como consecuencia? Sanaré o se sanará la lepra. Mire, Naamán ya lo tenía todo calculado. Señor, si me vas a sanar o si me vas a conceder un milagro, yo sí o sí te pido que toques a fulano de tal, que vive en tal lugar, que me llame por teléfono, que me mande un cheque y que me haga llegar la bendición. Yo digo, ¿y si Dios no se quiere glorificar así? ¿Verdad? Que a la hora de salir de nuestros problemas siempre tratamos de razonar los milagros. Señor, gracias porque me va a salir esa liquidación y con esa liquidación voy a pagar todo. ¿Y si la liquidación no te sale? Y si lo que te sale desmedidamente pequeño a lo que tú pensabas. ¿Cuántos así les ha tocado vivir esas experiencias? Yo pensaba que era bastante, y cuando te diste cuenta, te quedaste corto, saliste hasta en contra.
Mi amado hermano, tú no puedes encasillar a Dios a la hora de ver su poder en tu vida. No le digas a Dios qué es lo que tiene que hacer. Tú eres el que tiene, mi amado hermano, ciegamente que confiar en lo que Él hará, sea como Él lo quiera hacer. Si te manda a parar de cabeza, párate de cabeza. No contiendas con Dios. Dios sabe por qué permitirá tal o cual cosa y Él sabrá de qué recurso se vale para manifestar su gloria en tu vida. Él lo sabrá. Mi amado hermano, pero usted podría decir, sí, es verdad que Él puede hacer el uso de cualquier cosa para hacerlo. Pero lo que pasa es que cada vez que Dios quiere obrar, a mí no me gusta porque me duele. No me gusta porque de pronto me tengo que humillar más. Mi querido hermano, mucha gente ha sido restaurada aún en el alma y en el corazón cuando se humilla, cuando va donde aquella persona que no lo traga, como se suele decir, y se humilla y le pide perdón, y ahí recibe, mi amado hermano, aún hasta un buen morir. ¿No se ha dado cuenta que mucha gente espera eso para partir de este mundo? Hay milagros, mi amado hermano, que necesitan la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y esa soberanía romperá, eso sí tenlo por seguro, todos tus principios, todos tus prejuicios, porque Dios no se limita al estándar que tú le estableces. La Escritura menciona que este hombre se le dijo que haga tal y cual cosa para recibir su milagro, pero él dijo, no, yo así no quiero. Avancemos en ese mismo texto y mire lo que dice el verso 12, cuando habla o cuando toma la palabra Naamán. Ábana y Farfar eran los nombres de ríos preciosísimos, transparentes, sí, en la región de los sirios. Ábana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y dice, y se volvió, es decir, se regresó. ¿Y de qué manera iba? ¿Contento? Y se regresó enojado. Ahora, ¿cuál es el desenlace de ese milagro? A la larga terminó haciéndole caso. Tanto berrinche para terminar haciendo lo que el profeta le había dicho. A veces nos toca así, diríamos, pasar de las mismas circunstancias que vivió Naamán. Tanto berrinche, tanto llorar, tanta situación, tanta calamidad, para a la larga terminar haciendo lo que Dios desde un inicio te dijo que lo hagas. Mi amado hermano, cuando vamos pues al Evangelio de Juan en el capítulo 9, el Señor hace algo muy similar, algo muy curioso. Sí, va, aspira profundo, respira y saca así un salivazo y lo tira a la tierra. Tenía que hacer lodo, dice la Biblia. No lo hizo con una babita pequeña. Y era tan grande porque llegó a untarle los 2 ojos. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Mire lo que dice la Biblia. Versículo número 6. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y de bastante le recuerdo. Una capa. Mi amado hermano, pero no importa qué es lo que pueda hacer el Señor, sea esto gustoso o no, cuando tú le permites al Señor que como el alfarero, Él te forme, sí, la vasija siempre será bella al final, mi amado hermano. Yo sé que duele cuando Dios comienza a trabajar en la vida de un hombre. Yo sé que no es fácil cuando el Señor quiere tomar ese carácter grotesco y quiere serte un hombre dócil y de paz. Un hombre transformado por el carácter del Espíritu Santo. Yo sé que duele cuando el Señor quiere untar de su lodo, sí, ahí donde sabe que hay una grieta, que siempre se fuga la gracia, se fuga la misericordia, se fuga, diríamos así, la paz de Dios. Y Dios dice, yo tengo que tapar esto con lodo. Señor, pero me voy a ver todo sucio, me voy a ver de pronto inconforme. ¿Qué dirá la gente si me ve, si con lodo en la cara? Pregunto, ¿al ciego le importaría esto? Claro que no, porque justamente era ciego.
El problema, mi amado hermano, es que muchos ven y viendo son ciegos. Porque saben que tienen un mal, saben que tienen una necesidad, saben que deben de corregir muchas cosas en sus vidas, pero no le permiten al Señor que los unte. No les permiten al Señor que Él cubra el mal. De pronto, porque, ay, es que me veo mal. De pronto, si la gente me ve con algo que por el momento me avergüenza, una Biblia bajo el brazo. Mi amado hermano, la Biblia no es motivo de vergüenza. Aún la Biblia dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Pero sí hay hijos que se avergüenzan de alzar sus manos al cielo e invocar el nombre de su Dios. Que cada vez que quieren supuestamente adorar a Dios, buscan un lugar escondido, que está bien que lo hagan, pero hay ocasiones en las que el mismo Señor te pone a prueba y tiene que aflorar en público lo que eres. Amén. Hay situaciones donde el mismo Dios te pone, sí, o te expone a que publiques lo que eres, pero tú avergonzado te callas, sí, y guardas silencio. Mi querido hermano, el Señor tomó lodo, lo untó en los ojos de este ciego. Y la Escritura nos dice aún más en este texto maravilloso. Y le dijo, ve, esto es importante, ve a lavarte en el estanque ¿de qué? Jesús hizo su parte. Jesús hizo su parte. ¿Qué parte fue la que hizo Jesús? ¿Qué hizo? Jesús hizo su parte. Fue y le untó, hizo lodo. Es decir, trabajó ahí, hizo lodo y se lo puso en las vistas. El ciego tenía que hacer su parte. Interesante. Si ya de por sí ciego no veía nada, ahora encima de eso tenía tremenda plastilina encima de la cara. Al ciego le competía ir a buscar el estanque de Siloé, que estaba muy distante, por cierto, porque por lo general los ciegos no se ponían, mi amado hermano, cercano a estos lugares, sino que la misma gente, al tenerlos en poco, ¿en qué concepto lo tenía el pueblo a los ciegos? Como hombres pecadores, hombres maldecidos por Dios. Mi amado hermano, el Señor hizo lo que tenía que hacer, y a este ciego le tocaba llegar hasta el estanque de Siloé con esa plasta, sí, de barro encima de su cara. Mucha gente al verlo se ha de haber puesto a mofarse de él, diciendo, míralo, no solamente es pecador y ciego como castigo de Dios, sino que ahora hace el ridículo, paseándose a tientas, sí, por los zaguanes y callejones de la ciudad, hasta llegar ¿a dónde? Al estanque. Tenía que llegar al estanque, hermano. No que el barro haya hecho algo, pero Dios en su soberanía utiliza, mi amado hermano, como conexión entre lo espiritual y lo material, sí, un medio. Puede ser una vida para un milagro, puede ser un aceite para una sanidad. En este caso pudo haber sido un barro, sí, o simplemente un lavarse en un estanque. Pero la fuente del milagro no consistía en los medios, sino en la persona misma de Jesús el Salvador. Mi amado hermano, el ciego tenía que llegar, sí, hasta ese estanque en Siloé, que traducido es, dice la Biblia en el verso 7, enviado. Fue entonces, ¿sí? Importante, obedeció a la voz de Dios y se lavó. Y dio sorpresa. Y esto es importante, porque aquí también aprendemos otra gran lección espiritual. Fue, o es decir, obedeció a la voz, se lavó, pero algo el Señor nunca le dijo que haga. ¿Qué nunca le dijo el Señor que tenía que hacer? Que regrese.
¿Se acuerda del milagro sobre los 10 leprosos? A los 10 los mandó al templo a ofrecer por su sanidad. Pero de los 10, ¿cuántos regresaron? Solo uno. Y este era extranjero, por cierto. Mi querido hermano, este hombre ve la manera y la forma de llegar a donde Jesús le había dicho que tenía que ir. Hace lo que se le dice, no cuestiona, no le dijo a Jesús en ese momento: ¿y qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás poniendo esto en la cara? Pero oye, ¿qué te pasa que te estás burlando? No, simplemente él dijo: Señor, aquí estoy. Haz todo lo que a ti te parezca hacer, porque si tú lo haces, por algo ha de ser. ¿Verdad? Señor, no importa si me duele, no importa si mi marido está sufriendo, si mi esposa está pasando por esto, si mi hijo está internado, si ahí está, es por algo ha de ser. Porque la gloria de Dios puede manifestarse en su soberanía cuando y como Él quiere. Amén. Pero ojo, no pases por alto una gran alerta. Una cosa es que las situaciones aparezcan en tu vida cuando tú estás haciendo, porque el Espíritu Santo te testifica a tu propio espíritu que eres hijo de Dios. Y otra cosa es que te está pasando todos los males y tú bien sabes en tu corazón que andas torcido y desobedeciendo y haciendo lo malo ante los ojos de tu Dios. ¡Aleluya! Frente a eso, pide perdón y pídele al Señor misericordia para que pueda revertir todo ese mal. Amén. No te confundas. Si tú sabes que andas chueco y hay males en tu vida, bien podría decirse que el Señor está castigando y reprendiendo nuestra vida. Amén. Ahora este hombre se lava. En el verso número 7 nos dice: fue entonces, se lavó y regresó. Qué importante es saber agradecer los favores de Dios. No que Dios busque algo con que podamos resarcir, pero Dios sí se agrada de un corazón agradecido. ¿Cuántos, mi amado hermano, han recibido de Dios algo en su vida? ¿Cuántos han podido experimentar misericordias de Dios en su vida? Mi amado hermano, no hay cosa más maravillosa que nuevamente regresar y decirle: Señor, gracias, aquí me tienes, úsame, porque de gracia recibí y de gracia también quiero dar. Amén. Y no me refiero a dinero, me refiero a la vida en sí misma. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el verso número 8: entonces, y esto es importante porque había regresado. Amén. Cuando él retorna ahora con un milagro visible ahora, entonces los vecinos, es decir, quienes le conocían y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba? Sí, y era mendigo. Oye, es que cuando Cristo llega, realmente que la vida nos transforma. Podríamos pasar de miserables a ser hijos de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Podríamos ser un objeto inservible y de rechazo, como también podríamos ser de un momento a otro en Cristo, sí, hombres y mujeres, sí, de piedad, hombres y mujeres transformados por el poder de su Espíritu. Este hombre, dice la Biblia, si ahora le reconocían y la gente decía: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, lo reconozco, Él es el que se sentaba. Pero me encanta porque todo ahora lo asociaban con el pasado. Es verdad, hermano, Él era el que tomaba y pasaba borrachito por ahí. Él era el borracho, pero ojo, era ciego, era el que mendigaba. Ya no. Ahora trabaja, ahora es honesto. Sí, qué difícil podría ser que alguien te identifique ahora como alguien, sí, que se asocia con maldad. Mírame, hermanito, y eso se lo dice ahora. Ese hermano, y
mira, va con otra agarrado de la mano. Mira al hermanito y va con otra java de cerveza. Mira al hermanito acá en este rincón de la ciudad, es que ha venido a tomar, ha venido a libar. Ten mucho cuidado, nunca juegues con el Espíritu Santo. El que juega con el Espíritu Santo se encargará de destruir todo aquel que destruye su templo. En casa de pronto nadie, todo el mundo pasa desapercibido lo que eres. Pero ¿cómo eres en la universidad? ¿Cómo eres dentro de las cuatro paredes de tu hogar? ¿Cómo eres dentro, sí, de tu centro donde laboras? Ahí se daría a conocer realmente lo que eres. Mi amado hermano y hermana, ahora la gente viéndole le decía, él era, ojo, tiempo pasado, el que se sentaba y mendigaba, porque cuando ese hombre recibió su milagro, dejó la vida de miseria que antes vivía. Y a eso viene a Cristo. Cuando Cristo llega a la vida del hombre, la miseria se detiene y comenzamos a vivir una vida digna, porque Él nos da el valor que realmente tenemos en Cristo. Unos decían Él es, y otros a Él se parece. Es decir, como que es, pero no puede ser, porque si fuera ciego, y si fuera él, fuera un mendigo, y de este ya no queda ni lo uno ni lo otro. Eso es un cambio, mi amado hermano, y eso es lo que Dios busca a través de su poder, cuando Él nos permite experimentar milagros, que haya a través de ese precedente, haya un cambio en tu vida. ¿Para qué crees que el Señor te permite experimentar milagros? ¿Para que sigas viviendo derrotado, o para que salgas, mi amado hermano, a través de esa experiencia a vivir una vida diferente? De seguro que a vivir una vida diferente. Todo milagro que Dios te permite experimentar es para que tú logres crecer, no para que decrezcas, sino para que crezcas. En el caso de este hombre, unos le decían, sí, se parece, otros decían Él es, pero Él, y me encanta, Él, mi amado hermano, al escuchar, Él había sido ciego, pero no era sordo. Y la gente murmuraba. Y cuando Él comienza así a percibir y a ver su entorno, dice, no, ni un ratito, ni era ni me parezco. Y Él, mi amado hermano, se identificó con estas palabras como un hijo de Dios. Él dice, yo soy, porque el yo soy ahora vive en mi vida. El Espíritu Santo ahora es una fuente de vida en mí. Ya no era, ya no soy, ahora seré en Él una nueva criatura. Yo soy, dice. Se identifica, mi amado hermano, con la obra de Dios en su vida. Se identifica ahora con el poder del milagro que había recibido. Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Me encanta. Recibe el milagro, se identifica ahora como un nuevo ser, e inmediatamente sabe lo que va a hacer este hombre: a dar testimonio. Usted sabe un texto que yo también me lo sé de memoria. Acompáñeme a Salmos capítulo 50. Libro de los Salmos. Para los que no lo conocen, para que se enteren. Capítulo 50, verso número 15. ¿Lo tiene? Pero esto es una plataforma solamente. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo 77, verso 12. ¿Cómo voy a honrarlo al Señor? Salmos capítulo 77, verso número 12. 11 y 12 de pronto. 11 y 12. ¿Ya lo encontraste?
Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria o me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. ¿Con qué objeto o con qué finalidad? ¿Qué dice ese texto? Y hablaré de tus hechos. Amén. El Señor, ¿qué es lo que quiere que sus hijos hagan luego de que Él se manifieste en poder y gran gloria? Que nosotros confesemos de ese poder por medio de nuestras propias lenguas. Amén. Y querido hermano, no hay nada mejor que dar testimonio del poder de nuestro Dios en nuestras vidas. Entonces dice, si retomamos el Evangelio de Juan, capítulo número 9, verso número 10, nos declara el Señor: y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, mire, él sabía su condición, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces les dijeron, ¿dónde está él? Y él que dijo, no lo sé. Mi amado hermano, ¿quiere saber qué había pasado? El próximo domingo lo estaremos meditando, porque esta historia, como buena película, sí, continuará. ¿A cuántos les gusta? Sí, esta película, pero que es fundamentada en los hechos gloriosos del Espíritu Santo. Esto no es ficción, amado hermano. A esta palabra no se le da un Oscar, se le dan nuestras propias vidas para servirle. Amén. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, qué precioso es escuchar y enterarse de las obras de ese Cristo glorioso. En esta hora, oh Dios, mi vida puede ser que esté pasando por duras pruebas. Puede ser que esas pruebas sean como consecuencia de tu poder y de tu gloria que quiere manifestarse a través de mis debilidades. Pero también puede ser, mi Dios, que lo que estoy pasando, que las crisis y enfermedades que estoy viviendo, se deban a que el pecado está a la puerta de mi vida y está creando una barrera, está creando la circunstancia adversa que no me permite ser libre de esta aflicción. Si es el pecado lo que está provocando estos pesares en esta noche, te pido perdón. Perdóname mis culpas y mis ofensas. Perdóname, Señor Jesús, si te ofendí de tal naturaleza que tu maldición, mi Dios, está cayendo duramente sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre todos los míos. Señor amado, tú eres misericordioso. Clama a mí, dice tu palabra, y yo te responderé. Clamo a ti en esta noche, Dios, pidiendo perdón. Perdóname, Señor, y permíteme salir de este hoyo, pero ya no solo, ya no para volverme a equivocar y ofenderte, sino para mantenerme en la libertad que tú hoy me quieres dar. Me arrepiento de mis pecados y te acepto, mi Dios, como el dueño de mi vida. Te lo imploro, mi Señor, en el nombre de Jesús, y agradecido abro, oh Dios, mi vida a ti, para que tú no solamente untes en mis ojos, sino en toda mi alma, oh Dios, ya no un barro, sino el Espíritu Santo de Dios, con el cual
tú, mi Señor, por ese poder, aún abriste la tumba y saliste esa resurrección. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradezco por la obra que me has otorgado en esta noche. Bendigo, alabo tu nombre y testificaré del poder y de las misericordias de Dios, para la gloria de tu glorioso nombre.